Confra, y no se imaginan el gozo que nos da a nosotros poder compartir con ustedes. Al Señor le plació que pues hoy por medio de lo que vamos a compartir, escuchemos su palabra. Lo que vamos a hacer es nada menos, cada vez que tenemos la experiencia de estudiar las Escrituras, estamos teniendo un encuentro personal con el Señor. O sea, estamos compartiendo con el Señor. Y por eso les pido que de corazón oremos al Señor, busquemos su rostro, su presencia, y que tengamos la certeza de que el Señor está en medio de nosotros, que está con nosotros, y la muestra de ello es que tenemos su palabra. Así que oremos. Señor, tú eres soberano, eterno, santo, precioso. Te reconocemos como nuestro creador, como nuestro salvador, como nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro todo y en todo, Señor. Ahora estamos en un tiempo que es demasiado importante. Esto no es una actividad solo basada en la capacidad de los hombres, sino es una actividad tuya. Y por eso pedimos que tu Espíritu nos controle, nos guíe, nos llene en este tiempo. Que glorifiquemos a Cristo, que te conozcamos más, que nos ayude, Señor, en este tiempo. Realmente queremos que haya fruto espiritual para la gloria tuya. Queremos, a través del estudio de tu palabra, aquellas áreas de nuestra vida que no controlas, que no son tu voluntad, que nos transformes, nos renueves. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, querida familia, yo voy a por aquí compartir la pantalla. Voy a intentar que todos ustedes puedan ver la presentación que he preparado para ustedes. Entonces, vamos a ver. Aquí hay algo en el chat. A ver, ¿qué dice? Hola a todos. Ok, muy bien. Listo. Entonces, cualquier cosa que no se esté oyendo bien, haya problemas de sonido, tranquilos, podemos parar, interrumpir. La idea más que cumplir con una actividad es que lo hagamos bien. Entonces, el primer punto, bueno, todavía no les digo cuál es el tema de hoy, porque quiero que reflexionemos un poco. Estamos en el 27 de diciembre, para mí ya el 28. Estamos a pocos días. Yo no sé si a ustedes le da la sensación de que se acabó un año, de que empieza otro, y entonces empieza como un bacán y uno empieza a revisar cómo fue este año. Y bueno, la verdad, yo no sé para ustedes, pero para nosotros sí, este año fue el año del año, o sea... el tema de la pandemia, para nosotros fue el regreso a China, tantos desafíos, hijos, etcétera. Y sí, uno se pone a revisar las cosas y las cosas a veces no salen como uno espera, y a veces uno se frustra y se llena de ansiedad, ¿no? Dice, bueno, pues si este año fue así, entonces el siguiente y el futuro, y realmente todos los seres humanos fuimos creados y tenemos una gran necesidad y es el tema del futuro. Queremos saber el futuro y hay gente que se hace mucho dinero pretendiendo conocer el futuro y existen aseguradoras y existen muchas compañías que ganan millones de dólares porque le permiten a la persona sentirse que su futuro está asegurado, ¿cierto? Pero yo creo, no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que ahorita no es fácil sentir que el futuro está asegurado. A veces le preguntan a uno, no sé qué va a pasar en el futuro. Y bueno, y es incierto. Tenemos un futuro incierto. O sea, si somos honestos, tenemos los recursos naturales. Si uno pregunta a la ciencia, los científicos tienen un reloj que aparentemente no sé cuántos segundos les quedan y en la medida en que se alteren los recursos naturales, entonces se acelera más y que ese es el fin del mundo. Entonces uno ya inmediatamente dice, no, ni siquiera nos queda 10 minutos, sino segundos supuestamente de que esto va a colapsar. Y la pandemia, ¿cómo nos dejó? O sea, más de compañías acabadas, gente que, ¿quién se iba a imaginar 1, 20, 30, 1, 2, 3 meses encerrado? O sea, eso no nos cabe a nadie en la cabeza. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado. Y si pensamos entonces en la familia, en las finanzas, la sociedad, todas estas cosas, o sea, sí tenemos un futuro incierto. Y eso causa incertidumbre, y por eso ese muñequito yo creo que me ilustra, se parece a mí, no tiene cabello. Entonces, sí, creo que a veces uno está así, uno está con muchas preguntas y que está ahí diciéndose, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero creo que eh, Dios conoce nuestra situación
Y en la historia bíblica, cuando su pueblo ha llegado a pensar que el futuro es incierto y está ahogado, sintiéndose en una situación frustrante, sucumbido, depresivo o sin esperanza por causa de la incertidumbre, en ese momento de la historia Dios ha mostrado, ha dado aliento a través de mostrar el futuro. Entonces, hoy vamos a ver el futuro. Entonces, básicamente, el futuro que Dios tiene para nosotros, lo cual debe transformar, no nos va a solucionar, aparentemente, la pandemia y todo eso no lo va a arreglar, pero sí va a cambiar nuestra actitud. Yo creo que el tema de lo que nos rodea hoy en día no es cuánto cambia Dios para mí, sino cuánto mi actitud puede cambiar a pesar de que las circunstancias sean iguales. Hay dos formas de relacionarse con Dios. Cámbiame todo y así yo me siento bien, o a pesar de que cambies o no cambies, yo pueda tener la actitud correcta para sentirme bien. ¡Wow! Y eso es básicamente el Evangelio Cristo, el que nos permite ver este mundo a pesar de que todo está colapsando, nos llena de esperanza, nos llena de confianza. Y precisamente si hablamos del futuro que Dios tiene para nosotros, hay un hecho que nos saca de este muñequito y nos pone en las alturas. Nos llena de gozo, de aliento, nos fortalece, nos llena de esperanza. Y nada menos ni nada más que es el inminente regreso del Señor. Sí, señores, yo quiero hoy decirles a ustedes que si algo puede ocurrir en el 2021, seguro, certero, es que el Señor Jesús regrese. Y eso, si nuestro corazón anhela esto, si nuestro corazón está pendiente de esto, si nuestra vida vive en razón de esto, la pandemia, lo que ocurre, eso van a ser o sea, no van a trastornar tanto nuestra vida, ya que el regreso inminente de Jesucristo nos mantiene en una expectativa preciosa. Y es el tema de hoy. Hoy vamos a mirar el inminente regreso del Señor Jesús. Además, cuando Él termina la Biblia termina con unas palabras del mismo Señor diciendo, he aquí. Volví. Wow, algo me está sacando y no es la primera. Yo he hecho esto varias veces, pero algo me entra y me saca. No sé qué es. Estoy intentando controlar. Venga, ponemos este otro sistema. Para poder hablar acá necesito conectarme a un servidor en otra parte del mundo. No lo puedo hacer desde los servidores de China por causa de seguridad. Entonces algo me está sacando y volviendo. Pero bueno, ya estoy bien, ¿cierto? ¿Me están escuchando bien? Bien, listo. Entonces, sigamos. Entonces, sí, nuestro tema de hoy es el inminente regreso. Ay, perdón, esto que estoy haciendo. Vamos a poner la presentación. El inminente regreso del Señor Jesús. Y obviamente el tema del regreso del Señor Jesús es muy robusto, comprende muchas cosas, pero yo solo quiero hoy decirles a ustedes tres cosas y una aplicación de este tema. Una, el Señor Jesús ya está preparado para su regreso. Y eso ha sido para mi vida impresionante, o sea, porque, bueno, después vamos a ahondar en este tema. Entonces, un primer punto es, el Señor Jesús ya está preparado para su regreso. Otro punto que vamos a ver sobre este tema es que, ¿qué comprende el regreso del Señor? Porque a veces tenemos ideas muy superficiales, muy etéreas, muy platónicas. Y bueno, no nos afecta, igual eso no cambia, pero no, si miramos qué comprende el regreso del Señor Jesús, realmente nos llena de mucho ánimo y nos aterriza, nos ubica bien y nos quita a veces esas ideas etéreas, platónicas que no producen nada. Y sobre este tema vamos a mirar qué reivindica el regreso del Señor. Cuando hablamos de reivindicar, estamos hablando de algo que ha sido injuriado y ahora se comprueba y se demuestra de que estaban equivocados. O sea, sí hay algo que sacude nuestra creencia es cuando la gente nos dice, y mire Dios, mi papá acaba de morir de coronavirus, ¿y dónde está Dios? Oh, y uno se queda y mire el mal, y mire la injusticia, y mire el fracaso, la enfermedad, ¿y dónde está Dios?
Y a veces uno dice, no, pero es que Dios es soberano, ya, y cree que la otra persona, o que va, y mire lo que está ocurriendo, y qué hace Dios al respecto. Con el regreso del Señor Jesús se reivindica nuestra creencia, nuestra fe y sobre todo en la persona de Dios y sus promesas. Y finalmente vamos a considerar los resultados de prepararse para el Señor Jesús. Ahí debajo en blanco están las preguntas que después en nuestra sala vamos a considerar en los grupos que tengamos. Entonces, entremos en materia. Bien, el Señor Jesús ya está preparado para venir. Y eso es algo que debe ser debe ser una certeza muy fuerte en la vida de aquel que sigue al Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya está preparado. A veces pensamos que Él no ha vuelto. Yo tuve, les confieso que por mucho tiempo me decían algo, ¿y por qué no ha venido el Señor? Yo hablaba, no, es que hay algunas profecías que no se han cumplido, y hablaba por allí, y hablaba por acá, bla, bla, y parecía que entonces es así, yo justificaba a Dios. Después de que revisé este tema varias veces tiempo atrás, el Señor me puso en mi corazón, no, Señor, o sea, el Señor Jesús ya está preparado para venir. Por eso es que la iglesia del primer siglo vivió ante la expectativa de que ya Él venía. Él dijo, vuelvo pronto. Entonces, el problema no es si el Señor, lo que sí no sabemos, lo que nadie sabe es el día y la hora de cuándo va a venir. O sea, es un hecho que Jesús regresa, pero no ha venido no por falta de preparación o de ajustes o etcétera, simplemente porque no es el tiempo de Dios. Pero el Señor Jesús ya está preparado. Y esto nos lo dice Apocalipsis capítulo 22, desde los versículos 6 al 21. Es nada menos que el epílogo del libro. O sea, ya Juan está terminando su evangelio, ha oído y ha visto personalmente lo que va a suceder en el futuro. Escribe un libro, su Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y el tema del libro es el regreso del Señor Jesucristo, básicamente. Entonces, en ese epílogo quiere mostrar, bueno, ante esa eminente realidad de que Jesucristo va a regresar, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? ¿Cuál es la de aquellos que no creen? Y vuelve y reitera que es un hecho real, auténtico, y que requiere que nosotros le pongamos toda la atención del caso. Entonces el versículo 6 nos dice, y me dijo estas palabras, y me dijo, está hablando aquí Juan, y bueno, un ángel que le acaba de mostrar la ciudad, la gran ciudad de Jerusalén, bueno, todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores, ahora le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, esto quiero hacer aquí un paréntesis, no, sino una explicación. Juan acaba de pasar 22 capítulos describiendo lo que él oyó y vio personalmente. ¿Y qué vio? Nada menos vio a Cristo glorificado, siendo el Señor, el soberano de sus iglesias, capítulo 1, capítulo 3. Luego ve la adoración en el cielo a Dios el Padre por ser el creador, y a Dios el Hijo por ser el libertador, el redentor del universo. Y luego desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, juicios devastadores sobre la humanidad. Es una humanidad que ha rechazado a Cristo, que ha desafiado, que ha decidido vivir sin Dios, sin sus caminos, en impiedad e injusticia. Entonces, unos devastadores juicios sobre la humanidad empiezan a suceder en el capítulo 6 al 19. El 19 entonces aparece las bodas del Cordero, la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, recibiendo el cumplimiento de su promesa de que Él vendría por él, por su pueblo. Y finalmente el capítulo 20, una gran guerra mundial contra aparentemente el verbo de Dios, el Hijo de Dios, y que en la cual él ha vencido. Y regresa, se establece el reino de Cristo. 1000 años después aparece el trono blanco, donde está el juicio a todos los incrédulos, y luego en el capítulo 21 en adelante se ve la nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra. Y entonces el ángel dice, estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Wow! O sea, lo primero que debemos de tener, ¿por qué el regreso del Señor Jesucristo es algo en lo cual tenemos que poner nuestra atención, vivir en razón de porque estas palabras son fieles y verdaderas? O sea, Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Si cumplió las profecías que hizo en antaño cuando anunció por los profetas que Israel sería deportado, que volvería, que cumplió las profecías de que el Mesías vendría y moriría por nuestros pecados, ¿ahora no va a cumplir que el Señor Jesucristo va a regresar? Pues no, sí va a regresar. Entonces,
Es un hecho real que Cristo viene pronto porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos. Es decir, lo que estamos teniendo aquí es revelación de Dios. La misma boca de Dios mostró el futuro de la humanidad, y ese futuro de la humanidad tiene algo seguro, algo certero que ocurrirá y que nada ni nadie lo puede tener, y es que Cristo viene pronto. Eso es fantástico. Entonces, así como Dios inspiró a sus profetas, como ellos anunciaron acontecimientos que la Biblia recopila, y ahora podemos decir, wow, se cumplió. Ahora nosotros igual podemos decir, se cumplirá que Jesucristo vendrá. Perdón, estoy viendo aquí un mensaje, quiero ver que no sea algo para mí. Aparentemente no. Ok, listo. Entonces, estamos bien, me están oyendo, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, luego dice que Dios ha mostrado a sus siervos, nosotros, su pueblo, las cosas que han de suceder, ¿cuándo? Pronto. Las cosas que pronto han de suceder. Y luego el Señor reitera en el versículo 7, he aquí, he aquí, yo vengo pronto. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor y lo que nos dice Apocalipsis es que el Señor ya está preparado. Si en este momento pudiéramos tener, no sé, abrir las ventanas del cielo y preguntarle al Señor, está todo listo para tu venida, eso ya está preparado, eso ya está cuadrado. Si no me cree, mire Apocalipsis, mire el libro de Daniel, mire el libro de Ezequiel, mire los evangelios, ya está preparado. O sea, nosotros no debemos estar preguntándonos, ¿será que el Señor hay algo pendiente? No, Él ya está preparado. Solo que el día y la hora nadie lo sabe, y esa expectativa es la que a veces nos confunde. Y por eso, entonces, porque ya está preparado el regreso del Señor Jesucristo, porque el Señor ya está preparado para venir, entonces Él dice, bienaventurado el que guarda la profecía de este libro. Es una bendición confiar y tener la esperanza en que el Señor Jesús vendrá. Noten que Juan dice, el que guarda la profecía de este libro. Ahí no hay mandamientos específicos. Algunas, bueno, en la parte de las iglesias se dan unos mandamientos para esas iglesias de ese momento, pero no, el libro de Apocalipsis no dice no forniques, no adulteres, no, simplemente dice, habla de que Cristo vendrá. Entonces, guardar la profecía nos habla de desear que el Señor Jesús venga, de tener mi corazón concentrado en que Él vendrá, de saber de que hoy el Señor Jesucristo, como inesperadamente, como un ladrón en la noche, puede venir. Entonces yo tengo que preparar, yo tengo que estar, así como Él ya está preparado a venir, yo tengo que estar preparado para que Él venga, para que yo le reciba. O sea, mi expectativa en este mundo no es solo los acontecimientos que esto rodean. Hay una expectativa más grande, hay algo más certero que ocurrirá en mi vida, y es que Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, viene pronto. Bienaventurado, feliz, dichoso. Y yo creo que eso es lo que más que necesitamos en este mundo, en este momento, sentirnos dichosos, sentirnos bienaventurados. Pues bien, pon tu atención en que Cristo volverá pronto. Ahora, el versículo, siguiendo con algunas, no estoy poniendo todo el capítulo, pero estoy poniendo los versículos más importantes. Entonces, el versículo 10, luego está allí toda esta escena del ángel. Juan intenta adorar al ángel y entonces le dice, no adoro. O sea, Juan queda tan maravillado del regreso del Señor Jesucristo que lo cae en adoración al ángel, y el ángel dice, no me adores a mí, por favor, adora a Dios. O sea, imagínense, es un apóstol de muchos años de andar con el Señor y aún se confunde, ¿no? Entonces, bueno, nos consuela porque a veces nosotros somos frágiles y terminamos adorando lo que no debemos. Bien, entonces dice el versículo 10, también me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significará eso? Eso nos habla de que esta profecía no es para esconderla y taparla y que nadie sepa. No la selles, esto tiene que saberlo todo el mundo, los incrédulos, la iglesia, tiene que saber que Cristo vendrá, que es una promesa. ¿Y por qué? Porque el tiempo está cerca. Vuelvo, o sea, esto nos debe sacudir. O sea, a veces, desafortunadamente, la iglesia ha caído. Después en el versículo 18 y 19 habla de que aquel que añade o que quite a esa profecía, a Apocalipsis, recibirá maldiciones, recibirá castigos. Quiero no decir que eso, quiero aplicarlo un poco, pero a veces en la iglesia le hemos quitado a Apocalipsis eso, de que pareciera que
que no es algo espiritual, es algo etéreo, que nadie sabe al final qué va a pasar, que no sabemos si Jesús viene y ya, y estamos más bien aquí ocupados, pero que Él viene. No, el Apocalipsis nos dice, perdón, esto es un hecho real, tan real como ustedes respiran, como ustedes tienen una vida tan real como eso, Cristo viene. Y a veces le añadimos a Apocalipsis cosas que no tienen. Por ejemplo, le añadimos que tiene un código secreto, que ciertos iluminados en la iglesia lo entienden, que esas profecías son tan enredadas que son, no, ni para qué nos metemos por ahí. Y a veces hay muchos de nosotros que en nuestras iglesias jamás hemos estudiado el libro de Apocalipsis. Entonces, no, esa profecía no hay que sellarla, esa profecía hay que tenerla allí para la gente, para que todo el mundo conozca que el Señor Jesucristo viene pronto. Y el mismo Señor Jesús lo repite, esta es la tercera vez. En Apocalipsis son 6 veces las que el Señor, las que aparece que Jesús dice, vengo pronto. Y 3 de esas están en el epílogo del libro, al final del libro. Entonces dice, he aquí, yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Ay, miren, ¿saben por qué seguro que el Señor Jesucristo viene? Porque Él es el Dios eterno. Creer en Jesús es creer en Dios. Seguir a Jesús es seguir a Dios. Confiar en Jesús es confiar en Dios. Entonces, créanme, Jesús vendrá y puede venir en este mismo instante. Puede venir en lo siguiente. No les estoy diciendo que el Señor me mostró que en el 2021, el tal día de agosto, no. Eso es añadirle a la profecía. Yo solo les estoy queriendo animar, queridos hermanos, que salgamos de la polución de la polución que vivimos en este mundo y miremos el aire puro que nos tiene Dios para nosotros, y ese aire es que Cristo viene pronto. La polución me refiero a las circunstancias tan inestables, tan inciertas que nos rodean a cada rato. Entonces sí, nuestro Dios es eterno, es el principio, todo lo conoce. A Dios no se le ha escapado de las manos la pandemia, no se le ha escapado los imperios de los hombres, no se le ha escapado la injusticia de la sociedad. Él es el soberano, Él es el eterno, Él es el alfa, Él es la omega. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Él. Por eso nosotros tenemos una base firme para decir, Cristo viene pronto. Y por eso el Señor nos dice, yo vengo pronto. Luego también vemos en el versículo 16 y luego ahí añadí el 20 para revisar, para volver a comprender, no volver a comprendernos, sino para entender, queridos hermanos, que el Señor Jesús ya está preparado para venir. Versículo 16 dice, yo Jesús, no, ahí sí ya no hay más que hacerle. Al principio era un ángel, pero y otras Juan oía y veía, pero aquí el Señor dice, yo Jesús, o sea, por si tiene dudas, por si piensa que es que eso de venir el Señor es por allá algo etéreo, algo platónico, algo simplemente espiritual, pero que al final no sabemos si sí o no sabemos cómo va a ser. No, el Señor Jesús dice, yo Jesús enviado a mi ángel a fin de dar los testimonios de estas cosas para las iglesias. La Apocalipsis es para la iglesia, para consolarnos y animarnos de que algún día la injusticia, la maldad será destruida para abrir paso a las preciosas promesas de Dios, de cielos nuevos, tierra nueva, con el Señor por siempre y para siempre. Él dice, yo soy la raíz y la descendiente de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Nos habla de que Él es el rey legítimo de este universo, de que algún día estos imperios humanos que a veces nos dan miedo, ¿y qué va a pasar que China ahora tiene tanto poder? ¿Y qué va a pasar con Rusia? No tengas miedo. El que es la raíz y la descendencia de David, mi Señor Jesucristo, va a vencer al final. Y Él es el que va a quedar al final como el rey soberano de este universo. Y la esposa dice, la iglesia, ven. Y el que oye, por si su merced no conoce al Señor, o cuando está viendo por ahí le dio clic al YouTube y se le activó esto, oye, este señor va a hablar de Apocalipsis, bueno, veámoslo porque eso debe ser algo misterioso. No es nada misterioso. Apocalipsis te quiere decir a ti, oye algo muy importante. Por medio de Jesús puedes ser libre del pecado y las consecuencias. Por medio de Jesús, cuando Él regrese, recibirás bendición, disfrutarás de las promesas de Dios. Pero también Apocalipsis quiere decirte a ti que has rechazado a Cristo, que no has confiado en Él. Ten cuidado, porque cuando vengas ya no habrá más tiempo. Algunos se preguntan, ¿por qué no ha venido el Señor? Sí, bueno, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 trata ese tema.
Mucha gente se estaba burlando de los cristianos. Ay, no, que viene Jesús y que ya viene, y que ya viene, y que ya viene. Y mire, no le ha venido y le ha pasado el tiempo. La respuesta de Pedro es, Dios no ha venido por una sencilla razón, misericordia. Misericordia a este mundo perdido. Pero algún día, cuando sea el tiempo de Dios, porque Cristo ya está preparado, Él vendrá. Y aquellos que le rechazaron sufrirán el castigo de su ira, recibirán su ira, su castigo, su juicio y su condena eterna en un infierno. Así que el que oye, diga, ven. Hoy puedes, ven para el que no es creyente, es, me arrepiento de mis pecados, confía en Cristo como mi único medio para ser libre del pecado y sus consecuencias. El versículo 20 dice, y el que, perdón, y el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. ¡Ay, qué precioso! Mire, quería contarles una cosa de cuando se escribió Apocalipsis, cerca del final de la primera, del año 100, más o menos en esa época. Esa época, el ser cristiano era, o sea, era el peor negocio que usted podía hacer. Y si era cristiano era perder familia, sufrir persecución, hambre, ser rechazado por la sociedad, ser perseguido, ser considerado una secta, etcétera, etcétera. En ese momento, la situación del mundo actual era el imperio romano colapsado, inmoral. Vivir en ese momento era ver gente injusta, impuestos altos, muchas enfermedades, muchas injusticias ocurrían. O sea, en ese momento existía la incertidumbre más grande. Y ahí Juan, estando exiliado en una isla, sufriendo el trabajo de un preso para pagar su condena, en ese momento donde seguramente para Juan, y ve, la situación de la iglesia era crítica, del mensaje de Apocalipsis a las iglesias, varias de ellas ya tenían problemas graves de herejías, de adulterio, de inmoralidad sexual. Y en ese momento, cuando había una incertidumbre, cuando parecía que el futuro era incierto, Dios da su Apocalipsis. Y mire qué hace Juan, adora. Y termina diciendo Juan, que nos viene a decir, ven Señor, sí, de verdad, ¿yo qué hago acá perdiendo, gastando mis energías, mi sistema, mis preocupaciones y todo, en situaciones que comparado con el regreso de Cristo Jesús, son efímeras, son pasajeras? Oh, sí, hermanos, nada se compara, ningún sufrimiento tiene comparación con la gloria que nos espera cuando mi Señor Jesucristo regrese. Bien. Entonces, en conclusión, el Señor Jesús ya está preparado para venir. Dios está al control, Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana. Y aunque frecuentemente el mal parece haber inundado todo y los hombres impíos, y bueno, no solo los hombres, sino las enfermedades, los virus, parece haberlo inundado todo, y los hombres impíos aparenten ser poderosos, su condenación definitiva es cierta. Cristo vendrá glorioso a juzgar y gobernar. Ay, hermano, cada vez que pienses que no hay futuro, cuando nos pregunten, no sé qué va a pasar en el futuro, en la iglesia de Cristo se le debe levantar y decir, sí, la vida es dura, sí, no es sencilla esta situación que estamos viviendo, pero yo sí sé qué va a pasar en el futuro. Mi Cristo va a regresar y puede ser hoy mismo para la gloria de Dios. Y yo soy parte de esto. Gracias, qué precioso, ¿no? ¿Cómo cambia, no? Ahora, ¿qué comprende el regreso del Señor Jesús? Si lo miramos desde Apocalipsis, desde todo Apocalipsis comprende el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, comprende la gran tribulación, o sea, cuando uno ve los capítulos 16 de sellos, copas, uno dice, ¿y eso qué revuelto allí será? Bueno, la idea para poder interpretar saludablemente Apocalipsis es que todo ayude a iluminar, a contribuir al propósito del libro. Y si el propósito del libro es la segunda venida de Cristo, pues no hay que enredarse ni sacarle cosas ni subestimar información de los símbolos y de la literatura apocalíptica que está allí. Pero entonces sí, la gran tribulación, desde el capítulo 6 al 19, está el surgimiento del anticristo, sellos, trompetas, como todo esto nos habla de que Cristo pagará a cada quien conforme a sus obras, de que de Dios nadie se burla, de que la gente pensó que podía hacer maldad, que podía destruir, que la maldición del mundo podía ahogar el hombre, y Dios se iba a quedar callado, se iba a hacer el que no pasa nada. Falso. Cada Dios tarde o temprano ajustará cuentas y su propósito con esta gran tribulación es darle fin,
sacar de la escena el mal, la maldición, la impiedad y la injusticia para darle paso a el regreso de Cristo a reinar. Entonces, después de la gran tribulación viene el regreso de Cristo. Ahí habla de 1000 años. Algunas iglesias creen que es algo simbólico, otros lo toman literal. El tema es que Cristo vendrá a reinar aquí, a esta tierra, y la iglesia con él vendrá. El juicio, después tenemos el gran juicio del trono blanco. En esa historia también Satanás recibe su castigo, sus demonios reciben su castigo, y finalmente Apocalipsis termina con el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que comprende el regreso del Señor Jesús. Pero yo quiero meterme más como al rancho, si me lo permiten, porque sí, Apocalipsis, si nos quedamos con Apocalipsis, nos da como el detalle, nos da como el proceso, los temas de que ocurrirán, lo que comprende. Pero hay algo más grande que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesucristo viene? Y quiero hablarles uno de dos pasajes que nos dan la idea digamos, del panorama general. Porque, ¿cuál es el fin absoluto final de todo esto del regreso del Señor Jesús? ¿De dónde viene esto? El Génesis. En Apocalipsis capítulo 1, el 13 dice, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego el capítulo 14 dice, y miré y aquí una nube blanca y sentado en la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Oh, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. A Cristo se le llama el Hijo del Hombre. Y en los evangelios, Cristo, para referirse acerca de quién es Él, de sus propósitos, de la autoridad, de la potestad, etcétera, etcétera, siempre utilizó, el título que más utilizó para referirse a él fue el Hijo del Hombre. ¿Y de dónde viene este concepto del Hijo del Hombre? ¿Quién es este personaje? Bueno, quiero contarles que el significado de la expresión del Hijo del Hombre se refiere a una persona que es tanto humillada, entonces fue crucificado, engañado, injustamente sentenciado, vivió como pobre, no tenía donde recostar la cabeza, humilde, el siervo de Jehová, etc. Entonces ese hijo hombre era una persona humillada, pero como exaltada. Entonces resucitado, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla que está en los cielos y la tierra. Entonces habla de que el Hijo del Hombre sería una persona humillada, como exaltada, y alguien que es absolutamente Dios, como perfectamente humano. Precioso, ¿no? Entonces luego de esa humillación, y su humillación era con el propósito, su humillación fue para liberar al ser humano. Espere, yo hago acá algo que no he podido hacer, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, perdón, me pasé. Entonces, y su humillación fue para liberar al ser humano del pecado y sus consecuencias. Ahora, esa exaltación fue con el propósito, fue en razón del establecimiento del reino de Dios. Quiero que pasemos rápidamente a Daniel. Ustedes dijeron, wow, Apocalipsis, Daniel. Sí, la verdad, en el Antiguo Testamento, el libro de los libros sobre el regreso de Cristo es Daniel. Y obviamente sobre escatología. Y el Nuevo Testamento, el libro de los libros sobre el reino, sobre el regreso del Señor Jesucristo, es Apocalipsis. Entonces, por eso vale la pena echarle una miradita a un capítulo muy importante en el libro de Daniel. Es el capítulo 7, para entender este tema del Hijo del Hombre. Entonces, lo mismo, cuando Daniel se escribió, el contexto de este libro era un momento de demasiada incertidumbre, donde parecía que no había futuro para el pueblo de Dios, que en ese momento era Israel. Ellos habían sido exiliados, estaban esparcidos en otra nación, habían perdido su templo, su tierra, su identidad, su familia, y algunos habían quedado huérfanos, etc. O sea, ellos todo lo que por muchos años llegó a ser su Dios, Dios se lo quitó y quedaron
bajo el exilio, sufriendo, siendo rechazados con discriminación, racismo, etcétera. Una situación difícil. Muchos de ellos decían, ¿y Dios dónde está? ¿Qué pasó? El libro de Lamentaciones es un libro donde dice, Dios no se ha olvidado, ¿dónde quedaron sus promesas? ¿Dónde quedaron sus pactos? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios nos ha tratado así? Claro, se reconoce que era causa del pecado, en especial la idolatría, pero sí, es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo donde parecía que el pueblo de Dios no tenía futuro, y ahí Dios, a través de Daniel, que vivió muchos años, le da un panorama precioso a Daniel. Entonces, aquí tenemos la visión que está en el capítulo 7 de Daniel. Lo que estamos haciendo es simplemente un panorama de este capítulo. Entonces, básicamente el capítulo 7, Daniel rápidamente resume las cosas más importantes después de que las ve, las oye con sus propios, él oye y ve personalmente esta visión, y en esa visión él ve 4 bestias, que es un león, un oso y un leopardo, y otra bestia que es inexplicable, es terrible, casi lo mata del susto. Entonces, después un ángel le explica que esas 4 bestias representan imperios: el imperio de Babilonia, el imperio de Medio Persia, y el leopardo, el imperio de Grecia con Alejandro Magno. Alejandro Magno rápidamente conquista desde India hasta Europa y llega a establecer uno de los imperios más grandes. Todos estos son imperios mundiales. El capítulo 2 ya había tratado el mismo tema con una estatua, pero en el capítulo de 7 de Daniel es Dios quien le da a Daniel esta visión directamente. Entonces, luego de esto, la última bestia, que es una bestia terrible, que es inexplicable el terror que siente Daniel por esa bestia. Esa bestia tiene 10 cuernos, y de uno de esos cuernos viene un cuerno pequeño que al final tiene un gran poderío. Esa bestia nos habla del Imperio Romano. Miren, cuando Daniel recibió esta profecía, hasta ahora estaba el imperio de Babilonia, y los demás imperios literalmente se cumplió esta profecía. O sea, el libro de Daniel ha sido tan preciso en sus profecías que los escépticos, los que creen que la Biblia no es inspirada por Dios, solo llevan a decir, no, es que ese libro definitivamente se debió haber escrito después de que pasó todo, porque la precisión que tiene en cómo relata los acontecimientos es algo sobrenatural. Pues así es. Entonces, esa gran bestia cae, cada una de esas bestias que representa un imperio humano es destruida o cae, y luego entonces el imperio romano cae, pero muestra la profecía que esa bestia se vuelve a revivir, vuelve a través del tiempo, y de ahí viene lo que conocemos como el famoso anticristo. Luego de esa escena preciosa está el anciano de días, que representa a Dios el Padre, y aparece el Hijo del Hombre. El anciano de días simplemente dice, bueno, este fue el imperio, los imperios del ser humano, ahora es el momento del último imperio, el imperio del reino de Dios. ¿Y quién sería capaz de establecer el reino de Dios y tener toda la autoridad y destruir a estas bestias, a estos imperios del hombre? Pues el Hijo del Hombre. Y este es el último imperio que tendrá la humanidad, es el imperio de Dios, el reino de Dios, el cual hará juicio, establecerá el reino de Dios, y ese último reino tendría que destruir a todo el imperio humano impío. Y de eso trata Apocalipsis, básicamente. Entonces, juntos están allí sobre la mesa. En cuanto al tema del Hijo del Hombre, el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Dónde he escuchado estas cosas? En Apocalipsis, sí, Señor. En los evangelios, sí, Señor. Sí, el Señor Jesús tomó esto como algo que tendría cumplimiento literal en la persona de él. Así es. Noten quién es el famoso Hijo de Hombre, que nosotros por el Nuevo Testamento sabemos que, que es el Señor Jesús. Pero miren, noten que venía, o sea, él no tiene principio, él nunca fue creado. Venía, ya tiene una preexistencia, nos habla de su eternidad. Hijo de Hombre, pues también, como vamos a ver, dice que se dirigió al anciano de días.
y fue presente ante él. O sea, tiene que ser alguien santo, santo, santo. Tiene que ser alguien completamente justo, porque Dios es limpio en sus ojos, en todo su ser, para que mire la maldad. Aún los querubines se tienen que cubrir, tienen 6 alas y se cubren porque por la santidad tan inmensa y preciosa e incomparable de Dios se tienen que cubrir. Pero miren que este hijo de hombre viene y se presenta ante él. O sea, que nos habla de que es Dios. Dios mismo puede estar en su misma presencia y tenía que ser el Hijo de Dios. Y luego dice, y le fue dado dominio, gloria, para que todo, o sea, un ángel no puede con tanta responsabilidad. Solo Dios podría con tanta responsabilidad. Por eso él tiene todo el dominio, todo el reino y todos los pueblos y naciones le sirvieran. Ay, cuánto se ha mofado el mundo de rechazar a Cristo, de enorgullecerse de que no ha sido lavado su cerebro por Cristo, pero no es así. Fuimos creados para servir a Cristo. Y dice que su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Conclusión, ¿qué comprende el regreso del Señor Jesús? Queridos hermanos, comprende el tiempo en que Dios mismo, en la persona del Señor Jesús, juzga, castiga y destruye al gobierno impío e injusto del ser humano y el imperio de Satanás y sus ángeles. Todo esto con el fin de establecer en toda su plenitud el reino de Dios en este mundo y restaurar su creación como lo fue en el principio. Yo quiero solo que parar aquí un momento y respirar. Si notan, cuando uno piensa en esto, el tema de las circunstancias actuales, ¿cómo cambia de color? Como el corazón, yo no sé si ustedes pero uno se emociona. ¡Wow, wow, wow! Y yo soy parte de esto, por gracia, por confiar en Cristo, soy parte de esto. Sí, el regreso del Señor Jesús es el bálsamo, es la fuerza, es el pan, es el alivio, es la motivación, es la causa que necesitamos para poder lidiar con un mundo como el que tenemos actualmente. Ahora bien, último tema, antes de la aplicación. ¿Qué reivindica el regreso del Señor Jesús? Nada menos que la fidelidad y la verdad del Señor y sus promesas. Tantos que hemos cuestionado si la Biblia es verdadera, si es inerrante, si todo lo que Dios dice, la Biblia lo dice, que no tiene errores, que su inerrancia, su confiabilidad. Pues mire, con el regreso del Señor Jesús se demuestra que Dios cumple su palabra y que Dios todo lo que dice es verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. También se reivindica la justicia y santidad de Dios. Entonces cuando alguien nos pregunta sobre la maldad y sobre la injusticia, sobre la enfermedad y que pareciera que Dios no sabe qué hacer con eso o no le interesa, con el regreso de Cristo decimos Dios es justo y Dios es santo. Por más que el hombre haga la maldad que tenga que hacer, algún día se encontrará con su creador y tendrá que dar cuentas. Así que no nos venguemos, no nos preocupemos, suframos el dolor, veamos la injusticia, pero sepamos que Cristo viene pronto y arreglará cuentas. Segundo, se reivindica la gracia, compasión y el amor del Señor. Ay, uno a veces dice, pero ¿hasta cuándo terminará la inseguridad? ¿Hasta cuándo terminará la corrupción? ¿Hasta cuándo terminará la enfermedad, la pobreza, etcétera, etcétera? Que uno dice, ¿esto qué pasa? Pues gracias a que el Señor Jesús viene, tendrá fin. Y eso muestra que la gracia, compasión y el amor del Señor es grande. Mejor dicho, donde no venga el Señor Jesús, nos matamos solos, este mundo se acaba solito. Pero gracias a que el Señor Jesús viene, sabemos que Dios nos ama, que Dios tiene compasión, que su gracia es una gracia incomparable. Y finalmente se reivindica la soberanía de Dios. Tanto hemos cuestionado si Dios es soberano, hasta qué punto, dónde. Mire, queridos, entre más sea dura la situación del mundo y aún de nuestra propia vida, más significa que se acerca el regreso del Señor. Entre más sea densa la oscuridad, entre más esté faltando las fuerzas, mayor significa que Cristo está pronto por venir. Así que, mis queridos hermanos, cada vez que veamos que esto está más apretado que nunca, significa que Cristo está más cerca que nunca. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces en conclusión, el regreso del Señor Jesús demuestra que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Aleluya. Mira, querido hermano, Cristo es más que suficiente para nuestra vida.
Así que dejemos de pensar en el regreso del Señor Jesús como algo etéreo, como algo insignificante. Desafortunadamente, de la historia de la iglesia, parece ser que la iglesia del Nuevo Testamento fue la única generación que de verdad que ellos vivían cada día diciendo, hoy va a venir el Señor, puede venir el Señor. Celebraban la cena, se servían, lo hago porque el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. A tal punto que hasta lo habían malinterpretado y algunos ni trabajaban. Entonces Pablo dice, no se pongan de vagos, ¿sabes? O sea, hay que trabajar, hay que sacar las cosas adelante, los proyectos, hay que lidiar con la vida, pero Cristo puede venir hoy mismo. Luego, desafortunadamente, por varias cosas que no vienen al caso, la iglesia empezó a diluir, empezó a bajarle la intensidad a esta verdad, a este inminente regreso del Señor. Y a tal punto que algunos hasta lo ven como algo platónico, como algo solo espiritual y que no puede llegar a ser material, hasta algo que simplemente es algo etéreo y que para que realmente no puedo sentir que hoy puede venir mi Señor. Como lo hemos visto en esta mañana, sí, queridos, hoy puede venir el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo 6 veces, 3 en menos de 10 versículos, he aquí, vengo pronto. No debemos desconfiar de Él. Si Él nos ha mostrado su fidelidad y su verdad en otros temas, en este, tenlo por seguro que si tienes algún futuro para el próximo 2021, que ese futuro se enfoque en que Cristo pueda venir. Ahora, con eso en mente, es un hecho que Cristo ya está preparado, ya sabemos que comprende, ya sabemos que se reivindica. Ahora, bueno, nosotros nos tenemos que preparar. Y precisamente ese es el mensaje de la realidad de la venida del Señor Jesús. O sea, Cristo ya está preparado para venir. O sea, no le falta hacer ningún ajuste. Eso nos lo muestra Apocalipsis y toda la profecía que habla del futuro. Ahora, pero nosotros sí tenemos que prepararnos para el regreso del Señor. Por eso, la preparación el hecho de que Cristo regresa, viene pronto, debería llevarnos a tener una gran motivación para una vida de santidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros cultivamos una vida de santidad? Esto trae paz y gozo. Las personas más felices en este mundo, las más estables, las que logran lidiar con muchos asuntos emocionales, a pesar de que la situación esté compleja, son las personas que tienen una vida de santidad, lo cual trae paz y gozo. Otro resultado de prepararse para el regreso del Señor Jesús es que el regreso del Señor es un gran estímulo para adorar y servir al Señor. O sea, si tú eras como flojito para servir, para reunirte, para congregarte, tu Señor viene hoy y tendrás que dar cuentas de lo que te dio, de los dones, de los talentos, de tu tiempo. Tendremos que dar cuenta cada uno de lo que haremos. Entonces, sí, Cristo viene y eso nos debe estimular para adorarle, para servirle. ¿Y qué pasa cuando nosotros vivimos para adorar y servir al Señor? Eso trae a nuestra vida esperanza y crecimiento espiritual. Las personas que crecen espiritualmente, las personas que están esperanzadas en el Señor, son personas estables, son personas que a pesar de lo que pase, pueden experimentar una vida plena. Ahora, ¿qué más resultados debe llevarnos el hecho de que nos preparemos para el regreso del Señor? ¿Qué resultados produce en nosotros? Una gran razón para obedecer y vivir para el Señor, lo cual trae bendición y recompensa. El camino de la bendición es la obediencia al Señor, decía un amigo mío, y es cierto. Vivir para el Señor, obedecerle al Señor, en razón de que Él viene, hay que hacerlo. Es que imagínense que el Señor llegue en este momento y me encuentre mal parqueado. No. Por favor, hay que obedecer, hay que vivir para Él. Esto, la obediencia al Señor y vivir para el Señor trae bendición y recompensa. Ahora, un último motivo para prepararnos ante el regreso, porque el Señor Jesús regresa pronto, es el hecho de que el Señor Jesús regrese, es que esto es un gran motivo para la obra misionera. Cuando hablo de obra misionera me refiero a la tarea de que tenemos toda la iglesia, todos los que hemos nacido de nuevos, hemos sido salvos por la fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, discipular y sembrar nuevas iglesias. Esta es nuestra obra y eso le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Lo digo por experiencia propia. Qué gozo me da a veces cuando escucho personas que hablan de los resultados que Dios ha hecho en sus vidas y que me ha utilizado a mí. De verdad uno dice, wow, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
¿Quieres afectar profundamente a una vida, a una familia, a una sociedad, a un país? Haz obra misionera. La historia de la iglesia demuestra que cuando la iglesia ha sido ferviente en la obra misionera, el mundo se ha transformado. Y esto no es una exageración. En conclusión, yo quiero ilustrar esto con la laguna de Guatavita, la nueva. Ustedes escucharon ese pueblito que está muy cerca de Bogotá. Antiguamente existió la laguna, perdón, la Guatavita, la vieja, sino que el gobierno decidió hacer ahí el embalse del Tominé. Entonces dijeron, no, este terreno está perfecto para eso. Entonces asignaron un terreno en otra región donde ahí iban a dejar el nuevo pueblo. Y siempre pensando esto del regreso del Señor Jesús y mi responsabilidad ante esto, yo creo que nuestra vida debe ser más o menos como la experiencia de esa gente que vivía en la antigua Guatavita, pero que les habían dicho que había una nueva y ya tenían un lugar donde estaría su vivienda y su vida, su negocio, todo estaría allá. Yo supongo que todas las personas el último año, los últimos años, antes de que el embalse destruyese todo y se llenara de agua, yo creo que jamás nadie se le ocurriría en la Guatavita antigua ponerse a construir, decir, bueno, vamos a arreglar la casita, vamos a hacerle un antejardín, vamos a poner uno. No, yo creo que nadie diría, voy a comprar unas cuantas casas acá, ya que todo el mundo se las está vendiendo. No, yo creo que nadie haría eso. Todo el mundo invertiría para la Guatavita nueva. Yo creo que ahorrarían, es más, yo creo que hasta que se llevarían ladrillos, mirarían qué sirve para verdad la nueva Guatavita. Hermanos, esta es nuestra realidad. La Guatavita antigua es este mundo que estamos viviendo, que comparado con una eternidad, con la experiencia de estar en el reino de Dios por siempre y para siempre con Dios, no es nada. Somos pasajeros, somos peregrinos. Así que nuestra vida no debe estar ahogada y sumida en esta Guatavita antigua. Nosotros tenemos que pensar en la Guatavita nueva, cielos nuevos y tierra. Allí es donde tenemos que estar mandando las cosas que tenemos acá, mirar cómo llegan allá para que las utilicemos. Así es, mis hermanos. Entonces, nuestra mente, si aquí vivimos, trabajamos, existimos, estudiamos, intentamos salir adelante, lidiamos con los problemas de la vida, pero siempre mirando que hoy el Señor Jesús pueda regresar. He aquí, vengo pronto para la gloria de Dios Padre. ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor? Solo por Cristo puedes estar preparado. Así que si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento de arrepentirte, confiar en Cristo y poder disfrutar de las bendiciones que tiene el pronto regreso del Señor. Muchas gracias, y si eres ya del Señor y tu vida está ahorita en incertidumbre, ya puedes cambiar y decir, no, el futuro no es incierto. Yo sí sé lo que va a pasar. La gente no sabe qué va a pasar, pero yo sí sé qué va a pasar. En el 2021, mi Señor puede venir. Y yo quiero prepararme para eso. Yo quiero estar preparado para su regreso. Para Él sea la gloria. Y muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo y gracias por recordarnos que en el 2021 hay un hecho que puede ocurrir porque ya está preparado, y es que Cristo vuelva. Señor, te ruego que el siguiente año para nuestras vidas sea un año que viva ansiando, deseando y acorde a la gran realidad de que Cristo vuelve pronto. Usa nuestras vidas para que aquellos que no conocen a Cristo puedan recibirle, porque su regreso también implica castigo, ira, condenación para aquellos que le han rechazado. Te pedimos, Señor, que nos llenes de una vida que viva a la luz de nuestra verdadera realidad en Cristo, y es que Él viene pronto. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.